Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y hoy vuelvo al mundo de los book tags y espero, por supuesto, que me acompañéis hasta el final y lo disfrutéis tanto como he disfrutado yo haciéndolo. Dentro cabecera. Bien, el book tag que os presento hoy es el book tag de los 7 pecados al que fue nominado por mi colega José Luis García Bugallo del canal homónimo. Os recomiendo que os paséis, que le deis un empujoncito porque tiene un contenido que es muy suculento y que no suele ser el contenido que sueles ver en otros muchos canales de BookTube. Así que yo os invito a que paséis porque lo disfrutaréis. Además, él lo vio en el canal de Compañía Lectora de Fernanda Volpi, al que por supuesto también os invito a que os paséis. Bueno, después de esta pequeña presentación, vamos directamente a las premisas de este book tag que, a diferencia de otros book tags que he hecho, hoy os los voy a leer directamente porque será mucho más fácil para todos. Vamos con esa primera premisa que no es otra que avaricia. ¿Cuál es el libro que más te ha costado? Bien, para este bonito pecado que es el de la avaricia, os voy a enseñar la última venta que más me ha costado en esto de los libros, que no es otra cosa que una novela gráfica preciosa que tengo aquí, que se llama Decorum y que, bueno, no me he acabado de leer porque la he comprado hace poquito, pero que es una maravilla preciosa en tanto a ilustraciones como a diseño. Me parece una chulada. ¿Y por qué me decidí por esta novela gráfica? Bueno, pues entre otras cosas porque yo siempre suelo comprarme novelas gráficas cada año. No hago un gasto muy heavy, pero sí que intento estar siempre un poco al día y le hago caso a Alfonso de la librería Maite de Barcelona, que está en Vía Augusta al lado de Gala Placidia y que le estoy haciendo un poco de promoción porque es una librería maravillosa y que además tiene un gusto maravilloso él también para este tipo de, bueno, para en realidad cualquier tipo de prescripción. De hecho, el año pasado adquirí también en la librería Maite el libro Monstruos de Barry Windsor Smith, que es una auténtica maravilla también y que a aquellos que nos gusta la novela gráfica nos gusta también recomendar para abrir un poco la experiencia lectora, aunque no lo acostumbréis a leer novela gráfica. Ahora vamos con la segunda parte de esta premisa, que dice algo así que ¿cuál es la más barata? Bueno, pues yo la más barata creo, la verdad es que he cogido esta porque la rescaté, bueno, os digo cuál es. Papillón de Henry Carrier. Papillón es la historia de un preso, viene a ser también una especie de biografía o autobiografía de un preso, Henry Carrier, precisamente, Papillón, que estuvo en las prisiones francesas de la Guyana Francesa y del Caribe en los años 30-40. Digo que es la más barata porque la rescaté de un container, no de un container porque no la habían tirado dentro, pero sí de al lado. Lo típico cuando se muere una persona mayor, vacían su casa y resulta que te encuentras unos tesoros tirados al lado en la basura que dices, yo esto lo tengo que rescatar. Y así hice. De hecho, estoy con una edición que es del Arca de Papel, que era un sello editorial de Plaza de Janés. Esta es una maravilla, de 1971. Y bueno, como os decía, cuenta la historia de este preso que se fugó repetidamente de estas diferentes cárceles francesas, un auténtico infierno en la tierra, y que tiene una película que quizás os suene, aunque es bastante antigua, con Dusty Hoffman y Steve McQueen, con el mismo título que tiene la novela, que es Papillón. Bien, para la siguiente premisa, que no es otra que Ira y que además te pregunta con qué autor mantienes una relación de amor-odio, yo he escogido a dos autores, que son, por un lado, Roberto Bolaño, aunque mi sentimiento principal ahora mismo hacia él tiende más hacia el rechazo que hacia el amor. ¿Por qué? Porque a pesar de que me encanta cómo escribe, me parece un grandísimo escritor, no he podido con lo que escribe. Es decir, tanto con 2666 como con Los Detectives Salvajes hice varios intentos de lectura, llegando a cada uno de ellos a un poco más de la mitad. Y en dos ocasiones, además. Lo que pasa es que no pude. Me vi completamente absorbido y sobrepasado por la cantidad de detalles que no llevan a ningún lado y que tienen más una intención de mostrar la vida de los personajes multifacéticamente y de una manera, ya te digo, abrumadora, que a pesar de que me parece que escribe maravillosamente
parece bien, yo no puedo con él. Ahora mismo no puedo con él. Es decir, eso hace que no creo que me vaya a lanzar a ninguna de sus novelas próximamente, pero que por otro lado sepa y vea y pueda apreciar que es un grandísimo escritor. El otro escritor lo he conocido este año pasado y no es otro que el rumano Mircea Cartarescu cuando me leí su novela Solenoide, que de hecho le hice una reseña, una videoreseña que os pondré abajo, os pondré por aquí o donde sea, por si le queréis echar un vistazo. Es una micro reseña express, eso quiere decir que cuando la hice no había acabado todavía de leer esa novela. ¿Y qué es lo que me sucede? Bueno, pues algo muy parecido a lo que me pasa con Bolaño. Es decir, creo que escribe maravillosamente bien. Creo que es un autor que no se puede dejar de lado. Pero por otro lado, el qué en muchas ocasiones me echa completamente de la novela. Y es que su mundo es demasiado onírico y se centra demasiado en cosas que a mí me vuelan la cabeza de una manera que me sacan de esa novela, a pesar de que está preciosamente escrito. De hecho, estos dos autores tienen una característica común que no es otra que vienen de la lírica, de la poesía. Los dos eran poetas antes que escritores de novela. En cualquier caso, los dos es muy significativo el estilo que tienen y lo bien que manejan el lenguaje. Sobre todo lo puedo decir por Bolaño, que escribe en castellano, pero la traducción de Mircea Cartarescu de Solenoide de Impedimenta es una auténtica maravilla, por lo menos en lo que consigue transmitir, porque tiene pasajes que te quedas completamente absorbido por su prosa y otros quizá te echa por lo que te está contando, pero eso no quita que esté súper bien escrito. Y de aquí mi relación de amor-odio con los dos. No he descartado lanzarme a otras obras de Mircea Cartarescu, pero de momento creo que me voy a tomar un respiro y voy a volver a mi zona de confort en este tipo de libros. Vamos con el siguiente pecado, que no es otro que la gula, y que lo que te pregunta aquí es, ¿qué libro devoras una y otra vez? Bueno, pues bien, yo no soy de repetir en exceso los libros que ya me he leído, ni en exceso ni en carencia. Yo normalmente cuando me he leído un libro tiene que pasar muchos años para que me lo vuelva a leer. No suelo tener libros de cabecera a no ser que sea algo de poesía o que sea un no ficción que de vez en cuando quiero pues echarle un vistazo. Pero por lo general no voy una y otra vez a los mismos libros. Sin embargo, sí que os voy a poner 3 ejemplos de libros que me he leído más de una vez, que son, por un lado, El nombre de la rosa de Umberto Eco, que me parece una auténtica maravilla de novela, por un lado histórica, por otro lado thriller, por otro lado novela policíaca y por otro lado una obra completamente disfrutable que os recomiendo encarecidamente que leáis. Entre otras cosas porque lo que consigue aquí Umberto Eco es una síntesis muy buena de una atmósfera completamente medieval con todo lo que sus personajes tenían en la cabeza en aquel momento y a la vez una novela policíaca para saber qué es lo que ha sucedido con una serie de copistas de un monasterio italiano del siglo XIII, creo que es, XIII o XIV, que están muriendo misteriosamente. Y encima, por en medio, la supuesta o no, o presunta aparición de un libro de Aristóteles que habla de la risa. Me parece maravilloso. Y esas son las 4 pinceladas que os doy del nombre de la rosa. Otro libro que me he leído más de una ocasión es El juego de Ender, que me parece una novela de ciencia ficción maravillosa que tiene lo que tiene también las novelas de formación, teniendo en cuenta que su protagonista es un joven de 13, 14, 15 años, Ender Wiggin, que tiene que ir a la escuela de batalla para formarse y luchar contra los insectores que son una amenaza que se cierne sobre la Tierra. Más allá de eso, olvidaos de la película, de cualquier versión y sobre todo olvidaos del autor y de lo que es en la realidad de este señor. Pero esa novela es una maravilla y me la he leído en 2 ocasiones, 2 o 3, no estoy seguro ahora, porque la he disfrutado como un enano. Y la última de la que os quiero hablar y que he releído es 22-11-63 de Stephen King, que es una de las novelas con temática de viajes en el tiempo que más me han gustado y que además consigue una cosa Stephen King que es lo que me suele echar para atrás en otras de sus novelas, y es que tiene un final que es bueno, que por fin tenemos un final buenísimo de Stephen King, pero es que además consigue lo que consigue en muchas ocasiones él, que es crear un mundo costumbrista, un mundo con unos personajes muy bien desarrollados y todo alrededor de algo que para mí es un tema icónico como el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. En fin, un novelazo que yo os recomiendo, que no os deberíais perder y que a mí no me costó nada leerme en más de una ocasión.
Así que nada, estos son mis 3 ejemplos de libros que he releído en más de una ocasión. No que acuda constantemente, pero sí que he leído más de una vez. Bien, vamos a por la siguiente premisa, que no es otra que pereza, y que nos dice que el libro te da mucha pereza leer. Aquí diríamos te da palo. En Madrid te da palo es que te da pena, creo, y en otros sitios te da palo significa otras cosas, pero aquí la expresión te da palo es que tienes pereza. Bueno, pues a mí los libros de Carmen mola. Y ojo, no porque de repente se desvelase a través del Premio Planeta que Carmen Mola en realidad no es una autora, sino que son 3 autores, alguno de ellos guionista, alguno de ellos escritor, que encima cuando le han preguntado a Carmen Mola ese constructo que han hecho para hacer sus novelas en los periódicos, que qué obra recomendaban, se recomendaban sus propias obras entre ellos, cosa que me parece súper gracioso. Pero no es esto por lo que me da pereza. A mí me da pereza antes de descubrir eso, que Carmen Mola son 3 tíos. ¿Y por qué me da pereza? Bueno, porque había oído muchísimo de este autor, de esa trilogía con La Reina Gitana, o es que ahora ya no me acuerdo los títulos, me vais a perdonar, pero seguro que sabéis cuáles son. No quiero hacerle tampoco mucha publicidad. De novela negra, y coincidió que una amiga se los estaba leyendo o se había leído uno últimamente y después de leerse ese, se había leído mi primera novela, que es Máscaras. Y entonces yo, que iba pensando que tenía que leer de una vez Carmen Mola porque había oído muchísimas cosas, le pregunté qué le había parecido. Y me dijo que no le había gustado absolutamente nada. Y sí que le había gustado mucho Máscaras. Así que eso me lo tomé ya directamente como una prevención para entrar dentro del mundo de Carmen Mola y de esta novela negra, porque una cosa que me pasa con la novela negra y que seguro que habéis visto en muchísimas ocasiones es que se ha llevado tan al extremo los estereotipos y los códigos de la propia novela negra que para mí se me rompe la verosimilitud enseguida. Y hablando de esto, precisamente con esa chica que se acababa de leer Máscaras, me decía que a ella se le había roto la verosimilitud. Y no me apetecía, me daba mucho palo, tenía mucha pereza, meterme en una trilogía de una autora que iba a reproducir esos códigos que me iban a romper la verosimilitud y que encima me iban a enfadar porque estaba siendo uno de los epítomes de la novela negra española. Cosa que me molesta mucho. Si encima luego le sumas el hecho de que le dieron el premio Planeta y que se descubrió que eran 3 en lugar de una, y que no eran solo 3, sino que además eran 3 hombres haciéndose pasar por una mujer, pues ya dije, ¿sabes qué? Que yo no me leo nada de esta mujer. Así que creo que son motivos y razones suficientemente de peso, al menos para mí, para no entrar dentro de este... Es que tengo problemas para decir autor o autores o autora, para entrar dentro de este constructo que se ha alimentado estos 3 señores. Que ya hay suficientes novelas negras y que hay que dar oportunidad a muchos autores que no se deben pasar por nadie y que encima no repiten hasta la saciedad códigos que están completamente desfasados y que no deberían estar ni siquiera en la novela negra. He dicho. Y hasta aquí este momento de ira, porque no viene a cuento ya que estamos en la premisa de la pereza. Bien, la siguiente premisa es el pecado del orgullo y nos pregunta de qué libro hablas para parecer un intelectual. Bueno, pues la verdad es que no tengo ni la menor idea porque yo como estoy todo el día hablando de libros, a veces sí que igual me echo el pisto o a veces no. Pero un libro que saco mucho a colación es un no ficción de un pensador israelí que se llama Yuval Noah Harari y que lo petó muchísimo y su título es, como no, Sapiens. ¿Y por qué para mí este libro lo saco tanto a colación? Bueno, pues porque aquí sí que me voy a hacer el intelectual, os lo digo ya directamente, o por lo menos me voy a echar el pisto. Y es que lo que me sucedió a mí con este libro es un poco lo que le sucedió a Kant con Hume, es decir, que tuvo un giro copernicano, una visión que le cambió 180 grados la realidad. No 360, que si no das la vuelta y vuelves a estar delante de lo mismo, ¿vale? Le cambió la forma de ver las cosas 180 grados. Y os doy un par de ideas de por qué este señor con Sapiens me cambió esa forma de ver las cosas. Bueno, pues básicamente porque yo siempre he aceptado que la revolución agraria y cómo vivimos es la mejor de las maneras en las que podemos vivir. Y las ciudades y la forma que tenemos de relacionarnos es mejor que cualquier forma que tuvimos en el pasado y es lo que nos ha hecho progresar de una manera aritmética, bueno, exponencial hasta el punto en el que estamos ahora. Y sin embargo, la alternativa que propone, y que no es que sea una alternativa, pero la visión que propone Yuval Noah Harari,
me petó la cabeza. Para empezar, las sociedades de cazadores-recolectores, es decir, aquellas que en nuestra visión de progreso están un peldaño por debajo de donde nosotros, que no somos nómadas, sino que somos sedentarios, etcétera, etcétera, tenían, por ejemplo, una mucha mejor alimentación porque era muchísimo más variada al no quedarse solo en un sitio y tener que estar todo el rato buscando alimento, que eso además los llevaba a hacer muchísimo más ejercicio en relación, por ejemplo, al que hacían en las ciudades, no tanto el ejercicio, sino también la alimentación, porque estaban siempre fijos en un sitio y se dedicaron a cultivar un mismo tipo de plantas, así que ahí se acabó la variedad de comida y además, al estar quietos en un sitio sedentarios, se acumulaban una cantidad de nuevas enfermedades, como podía ser el cólera, como podía ser las pestes, como podía ser un montón de cosas a las que en muchas ocasiones estos cazadores-recolectores no estaban expuestos. Si además tienes en cuenta que no se movían tanto y que los únicos movimientos que hacían eran normalmente repetitivos, con la azada en el campo, con tal, con cual, su salud desde estos términos era peor que la que podía tener un cazador-recolector que hacía un ejercicio con todo el cuerpo, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que el cazador-recolector quizá tenía que jugarse la vida mucho más que los de las sociedades sedentarias y agrarias. Bueno, este es solo un pequeño ejemplo. Y ver esto y darme cuenta de que tenía cierta razón y de que la forma de vida de los cazadores-recolectores no está o no debe ser tan denostada como la tenemos ahora, me voló la cabeza. Y esto es algo que de vez en cuando me gusta coger y comentar porque rompe el relato de la realidad en la que vivimos, que damos por supuesto un montón de cosas que no tienen por qué ser cualitativamente mejores a como eran en el pasado. Así que este es el libro que suelo comentar y estas pocas ideas son las que suelo comentar para echarme el pisto y parecer un intelectual. Así que nada, no sé. Yo recomiendo Sapiens y siempre lo he recomendado. Me parece una maravilla que hay que leer. Vamos a por la siguiente, que es Lujuria, y aquí nos preguntan que ¿cuál es tu personaje literario favorito? Bueno, si habéis seguido este canal alguna vez y alguna de las cosas que he dicho, no me gusta nada hablar de libros favoritos, personajes favoritos, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque eso rompe el coste de oportunidad y me obliga a tomar una posición que minusvalora otros personajes por encima de otros, aunque a mí me hayan gustado en aquel momento en que lo leí, en aquella época, una barbaridad. Yo intento fluir con lo que leo. Mira, fluir. Bueno, intento ir con lo que leo y con la realidad que va avanzando. No soy de dejar atrás tampoco ningún personaje que me haya parecido buenísimo. Por eso no me gusta decir que uno es favorito o que otro está más por encima de uno que de otro. Así que nada, que me enrollo un montón. Os voy a decir dos personajes que uno siempre me ha gustado muchísimo y no lo quiero dejar atrás y no lo voy a dejar atrás, y el otro últimamente me ha encantado. Voy a empezar con el que está más cercano en el tiempo, que no es otro que Dan Glodka, que es un personaje, uno de los protagonistas de las novelas corales de Joe Abercrombie, de la primera trilogía que se titula La Primera Ley y de la segunda trilogía que es La Era de la Locura. Estas dos distan entre ellas 30 años y si tiene bastante más protagonismo en la primera Dan Glodka, en la segunda sale pero no tiene tanto. De cualquier manera es un personaje que me parece maravilloso por lo multifacético y la cantidad de capas y de perspectivas que tiene. Os doy un par de pinceladas solo. Es un personaje que era un auténtico héroe que encarnaba todos los valores que podía encarnar esa sociedad como héroe, como gran esgrimista, como gran caballero apuesto, etcétera, etcétera, que en una batalla fue capturado y se tiró una pila de años siendo torturado por los Gurkhas. Y eso le ha dejado unas secuelas físicas que le han convertido poco menos que en un monstruito o un tío que está completamente denostado y le han sacado del todo de los puestos más altos de la sociedad que ocupaba. Eso le ha cambiado completamente y le ha convertido no tanto en una persona rencorosa, pero sí le ha dado una visión política muchísimo más amplia, que es lo que él como inquisidor ejercerá para ocupar una posición de poder, posición de poder que antes la conseguía por su aspecto y ahora la tiene que llevar adelante por sus capacidades. Así que me parece maravilloso. El otro, el que siempre me ha gustado y creo que siempre me va a gustar, es Lord Vetinari, que no es otro que el dictador que manda, el gobernante, gran gobernante, que manda en la ciudad de Ankh-Morpork del mundo creado por Terry Pratchett en sus novelas de Mundo Disco. Sale habitualmente en La Guardia, es decir, en la línea de La Guardia, que para mí es la mejor, donde tenemos al protagonista principal, que es Sam Vimes. Pero también sale en la línea del Progreso, donde el protagonista es Húmedo von Mustachen, que me encanta este nombre, esta traducción, porque en inglés el nombre de este personaje es Moist Lipwick, es decir, peluca de labio, húmedo peluca de labio, en fin,
maravilloso. También sale Bettinari y es este tipo de gobernante que es un déspota, pero a la vez intenta hacer las cosas de una manera que favorezca al interés general. Es decir, es un déspota que no ha llegado a ser un megalómano y que tiene la suficiente visión como para hacer empujoncitos a diferentes personajes para no ser él siempre el que está en medio, pero sí que está su mano de por medio. Así que este personaje también me parece flipante. Bueno, y vamos ya con el último pecado, que no es otro que la envidia. Ay, ay, es que me está llegando, me viene a la cabeza todo el rato la película de Seven y con este de la envidia llegamos al punto de Kevin Spacey, Morgan Freeman, Brad Pitt y una caja en el desierto. Pero bueno, lo que aquí preguntan es, ¿qué libro te gustaría que te regalaran? Bueno, ya he hablado de que este libro me interesa muchísimo, pero todavía no he tenido la ocasión de tenerlo entre mis manos, así que me encantaría que me regalaran, dentro de lo que cantidad de libros que me gustaría que me regalasen, el de Carcoma de Laila Martínez. Sé pocas cosas, es solo lo que me ha ido llegando, diferentes canales han hablado de él, he visto diferentes reseñas, he visto diferentes cosas por internet, he visto también una cosa que me llama muchísimo la atención y que es un libro que, a pesar de que me ha llegado mucho por diferentes lados, no tiene la capacidad o el potencial comercial que otros libros, de hecho he ido a un par de librerías y no lo tenían, pero sí que está en cuentas y está en lugares y está en boca de lectores, de bookstagrammers, de colegas que me han dicho que está muy bien. Y eso me ha despertado mucho el gusanillo. Y eso hace que ocupe este último pecado de la envidia. Que en fin, que dicen que es el pecado nacional de España, así que había que mencionarlo. Bueno, de cualquier manera, con esto cerramos esos 7 pecados capitales. Normalmente es curioso, pero se oye mucho más. Los 7 pecados capitales están muy presentes en general que las 7 virtudes teologales, o por lo menos en alguien que no suele frecuentar las iglesias. De cualquier manera, estoy pensando que igual hago un book tag de las 7 virtudes teologales. Aquí lanzo la idea, no sé qué os parecerá. Bueno, y antes de terminar, dejadme deciros que voy a nominar a 2 booktubers que sigo de cerca, que son, por un lado, Kurenai, de No Todo es Fantasía, y por otro lado, a Diana, del libro Divergente, y que las animo, por supuesto, a que nos den sus respuestas a este book tag, a estos 7 pecados capitales. Y dicho esto, ya llegamos al final de verdad. Y os digo lo que siempre os digo. Ante el vicio de pedir está la virtud de no dar, pero yo os voy a pedir que le deis al like, que os apuntéis al canal, bueno, os suscribáis al canal, que me dejéis los comentarios que os dé la gana, que le deis a la campanilla para saber cuándo publico más contenido de este estilo y que por supuesto le echéis un vistazo a los links que voy a dejar ahí abajo en el canal de descripción, en el cajón de descripción, donde pongo mis novelas, mis obras, por si os pica la curiosidad y le queréis echar un vistazo y os apetece leerlas. Dicho esto, solo me queda desearos un felicísimo día y mandaros un besazo enorme. ¡Mua!